Bendito seas, Cordero de Dios. Santo es tu trono, para la gloria y honra de tu santo nombre. Vamos a dar inicio a este programa. Jesús es mi esperanza. De nuestro Dios que estás en los cielos. En este día de hoy, para la gloria de Dios, Dios ha querido que añade algo más conforme a las Escrituras. Y hoy yo voy a añadir algo más conforme a las Escrituras, conforme al poder y la sabiduría de Dios. Hoy vamos a enseñar con este tema de hoy, para la gloria del Dios poderoso, la sabiduría terrenal y la vanidad. La semana pasada cogimos el tema del sabio Salomón y vamos a seguir un poco con ese tema hoy también, porque es interesante distinguir algo que Dios me ha mostrado a mí por sus Escrituras. Existen dos tipos de sabiduría, hermanos y hermanas, en esta tierra, en este mundo. La sabiduría del terrenal para yo saberme cómo conducirme, cómo ministrar, cómo lidiar con esas cosas terrenales. Esa es terrenal. Y la otra es la celestial, la que el hombre no conoce, nunca ha oído, nunca ha sabido, ni ha llegado a corazón ni a mente de hombre tampoco, sino que fue revelada, Dios la reveló en los postreros tiempos a través de sus santos y benditos apóstoles, cuando Jesucristo murió y resucitó. Esa es la sabiduría celestial, la sabiduría perfecta, la limpia, la pura, y la que tenemos nosotros aquí, terrenal. La sabiduría terrenal nos ayuda, gloria a Jesús, a desenvolvernos en la tierra. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo más palpable para saber lo que estamos hablando, hermanos. Uno de los ejemplos más palpables es, por ejemplo, yo agarro, estudio y me hago sabio en una carrera profesional. Un buen ingeniero, un buen doctor, me hago un buen abogado, un buen mecánico, un ingeniero en sistemas. Esa sabiduría es terrenal y sirve y me aprovecha en mi vida terrenal siempre y cuando yo sepa usarla, siempre y cuando no deje que esta sabiduría me envanezca yo junto con ella. Y por eso que pasa ahora mismo, la sabiduría que Dios dio, por ejemplo, a Salomón, es un ejemplo que vamos a tomar hoy, vamos a enseñar este ejemplo. Se trata de que esa sabiduría que Dios le dio a Salomón fue una sabiduría para las cosas terrenales. La sabiduría que Dios hoy da a través de Jesucristo, dice la palabra de Dios, aquellos dones que nos registran en la palabra, en los libros de los Efesios, que nos hablan, los Efesios capítulo 4, que Él dio dones a los hombres, Jesús. Y estos dones no vienen vacíos, estos dones Dios los da con sabiduría de Dios, con conocimiento de Dios. ¿Para qué? Esto es sabiduría de Dios lo alto. ¿Para qué esta sabiduría? Ahora que Dios da a la iglesia es distinta a la de Salomón. La sabiduría que Dios le dio a Salomón fue para Salomón saberse desenvolverse y saberse saberse desenvolver también y administrarse en las cosas terrenales. Pero la sabiduría que Dios ha dado a través del Hijo de Dios ahora, por medio de Jesucristo a la iglesia, es con un motivo y un propósito. El propósito de la sabiduría es que esta sabiduría es de Dios y no se envanece, porque esta sabiduría viene de lo alto, es espiritual y no es de carne ni de sangre, ni una sabiduría nacida aquí según la sabiduría de los hombres, no, es una sabiduría perfecta. Ahora, ¿para qué Dios la dio? A los hombres, para edificación de su iglesia, para dirigir a su iglesia a todo conocimiento, a toda sabiduría, a todo entendimiento, para que la iglesia sepa y sepa conducirse bajo toda la voluntad de Dios, lo que se llama bajo toda la voluntad de Dios. Hay veces la sabiduría de Dios no se puede envanecer porque es espiritual. Lo que se envanece son las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas que mi carne puede ver y palpar y mis ojos pueden ver también. La sabiduría de Dios no se puede jamás envanecer. Nos envanecemos nosotros
Cuando Dios nos da esta sabiduría y nosotros por un momento nos envanecemos y nos vanagloriamos y nos queremos vanagloriar en esta sabiduría de Dios y nos queremos envanecer en esta sabiduría de Dios y creernos que nosotros somos algo y que nosotros somos que tenemos estas cosas y estas cosas vienen de nosotros y que esta sabiduría es nuestra, que somos el autor y dueño de esta sabiduría. Entonces me envanezco yo, me aparto del evangelio, comienzo a hablar palabras vanas de sabiduría de hombre y desecho la de Dios. Pero nunca se desvanece, la sabiduría de Dios nunca cae en vanidad, ni se desvanece, nunca se desvanece jamás, sino es la sabiduría del hombre. Cuando yo cambio la de Dios por la mía y pongo la sabiduría mía terrenal y echo la de Dios a un lado, entonces me envanezco. Y por eso dice Dios que el hombre es como flor de la hierba. Dice que la flor se cae y la hierba se seca. ¿Ve? Cuando el hombre cae en esa sabiduría envanecida, se convierte como flor de la hierba, nada. Su gloria, se vanagloria el hombre y cae en una vanagloria, pero esa vanagloria le va a durar poco al hombre. Porque aquí la gloria es del Cordero y de nuestro Dios que está en los cielos. Y vamos a demostrar algo, qué tipo de sabiduría fue que Salomón pidió y para qué fue la sabiduría de Salomón, el sabio Salomón. ¿Y cuál es la sabiduría que la iglesia debe pedir ahora? La misma que pidió Salomón, no. No podemos pedir esa misma, porque la de la iglesia ahora es distinta, porque la que Salomón pidió fue para las cosas terrenales, como rey de Israel, cuando Dios lo puso como rey de Israel. Ahora, la sabiduría que nosotros tenemos que pedir a Dios es la sabiduría de su conocimiento, de su palabra, de sus misterios, de su discernimiento, de su ciencia. La sabiduría verdadera. ¿Para qué? Para llenarnos de todo conocimiento, de toda ciencia y de toda sabiduría del Todopoderoso. Y para nosotros predicar con todo conocimiento y toda ciencia y sabiduría de Dios. Edificar el cuerpo de Cristo. Y vamos a comenzar aquí en el nombre de Jesús. En Crónicas, la Crónicas, segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 7, donde Salomón se acerca a Dios a pedir sabiduría. ¿Con qué propósito? ¿Para qué Salomón pide sabiduría? Lo vamos a entender aquí ahora mismo. Las mismas escrituras nos van a dar el entendimiento. Dice en el 1:7, y aquella noche apareció Dios a Salomón y le dijo, pídeme lo que quiera que yo te dé. O sea, Dios vino y se le apareció a Salomón y le dijo a Salomón, pídeme lo que tú quieras que yo te dé. Dice aquí las escrituras. Y Salomón dijo a Dios, tú has tenido con David mi padre gran misericordia y a mí me has puesto por rey en lugar suyo. Salomón comienza hablándole sobre la misericordia que tuvo Dios sobre David, su padre de él. Y como sucesor, que da gloria a Dios, santo. David era el rey, santo Dios. Y Dios puso como sucesor de David a su hijo sabio Salomón. Y mire cómo comienza Salomón hablándole a Dios para pedir lo que Salomón quiere. Llegar a donde Salomón quiere pedir a Dios, lo que él quiere pedir a Dios, así, las escrituras. Gloria a Jesús para siempre. Y sigue diciendo en el verso 9, dice, confírmese pues ahora, oh Jehová, Dios, tu palabra, dada a David, mi padre, porque tú me has puesto por rey sobre un pueblo numeroso como el polvo de la tierra. Oye, ¿cómo que dice? Confírmese ahora tu palabra, oh Jehová, dada ya por tu siervo David. O sea, confírmese lo que tú has dicho, lo que tú has prometido, Jehová, ya a través de tu siervo David y mi padre. Ahora, tú me has puesto como rey, gloria a Jesús, a gobernar un pueblo, pero un pueblo que es numeroso como el polvo. No es un pueblo pequeño, hermanos. No fueron ni 100,000 ni 200,000 personas que lo puso a gobernar. Fueron muchos, un pueblo numeroso. Fue un pueblo grande y numeroso, dice la palabra de Dios. Entonces, ¿a dónde está llegando aquí este hombre? ¿Qué es lo que este hombre quiere? ¿Cómo le llega a Dios? Le llega a través de su padre, como Dios usó misericordia de su padre David.
Así Salomón quiere esa misma misericordia, que se le pase a él también. Ahora que Jehová lo ha llamado para gobernar como rey de Israel, dice que este pueblo es como el polvo de la tierra. O sea, quiere decir, es tan numeroso, tan grande, porque así fue que Dios le dijo a Abraham, nadie lo podrá contar, la descendencia, porque será un pueblo numeroso y grande. Sin embargo, David necesita ayuda, necesita conocimiento, necesita ciencia. ¿Para qué? Para saber cómo lidiar con una multitud, con un pueblo numeroso, como el polvo de la tierra, con un pueblo tan grande. Pero qué sabiduría es que David va a adquirir. Una sabiduría, la sabiduría espiritual, la celestial, no, una terrenal es la que él va a querer, porque él está pidiendo sabiduría, pero es para él gobernar terrenalmente, es para él dirigir terrenalmente a un pueblo. Ahora nosotros le pedimos a Dios sabiduría, los pastores, gloria a Jesús, Abba Padre, gloria a Dios, le pedimos sabiduría a Dios para dirigir un pueblo, pero no terrenal, no sabiduría terrenal, sino un pueblo espiritual, un pueblo hacia las promesas espirituales, que se llama el cuerpo de Cristo, que es usted y que somos nosotros, la iglesia de Cristo Jesús. Usted ve que aquí hay dos sabidurías, gloria a Jesús, Abba Padre, por los siglos de los siglos. Usted ve que aquí hay dos sabidurías distintas, gloria a Dios. La que pidió Salomón y la que nosotros pedimos ahora. Lo que Dios ha puesto al frente después de Cristo para dirigir el ministerio de Cristo, administrar el ministerio de Cristo. Es distinta, hermano. Porque ahora las cosas, cuando Jesucristo vino y murió, ahora nosotros somos guiados como un pueblo espiritual, a una morada espiritual, a un camino celestial. Y por eso que esta sabiduría no corresponde a la que nosotros pedimos ahora a Dios, porque esta sabiduría es una sabiduría terrenal que Él está pidiendo, porque este pueblo es muy grande. Y dice en el 10, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? ¿Te ves? Ve que no está pidiendo que una sabiduría para las cosas terrenales, hermano. La que Salomón está pidiendo, hermano. La sabiduría para él ser un rey que pueda tener conocimiento, desenvolvimiento, para poder gobernar un pueblo tan grande, hermano, para que no se turbe, para que no se tranque, no sepa lo que vaya a hacer. ¿Te ves? Esto es una sabiduría para él gobernar, saber gobernar al pueblo de Dios, un pueblo tan grande, vuelve a decirlo, dice ahí tan grande, dice. Y dijo Dios a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riqueza, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ¿ves? No pidió qué, él no le pidió a Dios, dame riqueza ahora que soy rey. Yo quiero gloria, yo quiero bienes y gloria, no. Y quiero también que tú mates a los que se levantan contra mí. No dijo así, no, tampoco dice aquí. Ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Ve, tampoco pediste muchos días. Pero solamente pediste sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo. ¿Te ves? Esta sabiduría para emplearla, para ejercerla terrenalmente, en gobernar al pueblo de Dios, por cuanto Dios lo puso a él como rey de Israel. Santo Dios para siempre. Estos ejemplos los cojo para que nosotros podamos comprender, y seguimos aquí en la segunda de Crónicas, en el mismo versículo 12, 1:12 dice así, dice, sabiduría y ciencia te son dadas, dijo Dios, y también te daré riqueza, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Te ves? Gloria a Jesús. Porque tú no me pediste nada de estas cosas, pero ahora yo te voy a dar esto, también te voy a dar la ciencia y la sabiduría para que tú gobiernes a mi pueblo. Pero también te voy a dar riquezas, y de esas riquezas te voy a dar bienes y glorias. Usted oye como dijo Jesucristo, ni Salomón con toda su gloria se visten como los lirios del campo.
Entienda esto, hermano, lo que Jesús dice. Comprenda esto. Porque ¿qué es lo que Jesús está mostrando ahora a través de eso? No son los lirios del campo, hermano. Está mostrando la gloria de Dios. La verdadera gloria eterna. Esa gloria de Salomón era una gloria terrenal de hombre. Dice, ni Salomón con toda su gloria se viste como uno de ellos. Ahora, nosotros somos esos lirios, somos bien siendo en el sentido espiritual, más que esos lirios del campo. La gloria del Padre es tan grande que nadie la puede comparar. Sin embargo, Dios le dio a este hombre lo que él pidió y le dio más, le añadió más. Dios le añadió, dice, sabiduría. Le dio sabiduría y le dio ciencia, pero también Dios añadió otra cosa más. ¿Qué Dios añadió en él? Dice, riquezas. Y dice, y bienes y gloria. Y dice que se lo iba a dar como ninguno de los reyes que fueron antes que de ti. Ni tendrá, ni tampoco se lo iba a dar a ninguno que fueran después de él, tampoco así tanto. Y por eso Salomón dijo que él alcanzó tanto, como hablamos en Eclesiastés, ¿verdad? Que él alcanzó tanta riqueza y tanto conocimiento como ninguno de los que fueron antes que él lo habían alcanzado. Sin embargo, ¿qué pasa aquí? Vamos a demostrar que esta sabiduría fue para las cosas terrenales. Y vamos a demostrarla ahora, vamos a seguir demostrando ahora, vámonos ahora a Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 10. A seguir demostrando esto. Que esto no es cosa, aquí demostramos lo que él pidió y cómo ya lo consiguió y vemos la fama que tiene este hombre, Salomón. Dice en el capítulo, Primera de Reyes, capítulo 10, 1. Dice, oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón. Dice, oyendo la reina de Saba, la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. Esta reina de Saba dice que había oído la sabiduría que Salomón había alcanzado porque la que Jehová le dio. Sin embargo, vino a probarlo con preguntas difíciles. Dice aquí. ¿Entiende? Entonces, veremos que esta sabiduría es para las cosas terrenales. Esta sabiduría no tiene nada que ver con lo espiritual, ni salvación para la vida eterna. Entonces dice aquí. Y vino a Jerusalén con un sequito muy grande, o sea, con mucho sequito quiere decir muy grande, con una numeración de gente, con camellos cargados de especia, oro en gran abundancia y piedra preciosa. La riqueza que trae para Salomón, es para el sabio Salomón toda esa cosa, hermano. Más riqueza, claro, más riqueza. Santo Dios, más gloria. ¿Y por qué esa mujer trae estas cosas? Es por la sabiduría que está oyendo de la fama de Salomón. Y gloria a Dios. Escucha que ese hombre es muy sabio, un hombre muy inteligente, un hombre con sabiduría, un hombre que Dios le ha dado sabiduría. Y este hombre, esta fama y esta mujer viene a traerle todo eso presente a él. Santo Dios para siempre. Y cuando vino a Salomón, le expuso todo lo que en su corazón tenía. Lo que ella tenía para preguntarle, esas preguntas difíciles, se las hizo el sabio Salomón. Dice la palabra de Dios aquí. Y Salomón le contestó todas sus preguntas. Y nada hubo que el rey no le contestase. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Todas las preguntas difíciles que ella ya tenía en su mente, en su corazón, cuando llegó allá se la tiró a Salomón de una vez. Y Salomón se la contestó, dice. Toda. No hubo una pregunta que no se la contestara. Entonces esta mujer reconoce aquí que este hombre es un hombre sabio, un hombre entendido, un hombre que tiene sabiduría. Pero hay algo aquí, un peligro. Esta sabiduría terrenal se convierte en animal, diabólica. ¿Cuándo se convierte en animal? ¿Cuándo se convierte en diabólica? Dice el apóstol Santiago. ¿Cuándo pasa esto? Cuando Salomón se envaneció, cuando Salomón se apartó de Dios, cuando Salomón se fue en pos de la vanidad, con las esposas que él tuvo, con las mujeres que él tuvo gentiles, y se fue en pos de ellas, a hacerle atrás de la vanidad a los ídolos, a hacerles altares a esas mujeres para que adoraran sus dioses paganos, cosa que Jehová aborrecía, cosa que Jehová dijo a Israel: no haga lo mismo que hacen estas naciones, que se van a su abominación atrás de estos dioses paganos. Y no vayas tú a contaminarte con ellos. Entonces fue que Salomón convirtió esta sabiduría en terrenal, diabólica y animal, cuando Salomón comenzó a hacer estas cosas. Pero al principio, esta sabiduría que Dios le dio, aunque era una sabiduría terrenal, dice, gloria a Jesús para siempre, pero esa sabiduría era para gobernar, para él gobernar su pueblo con toda justicia, con todo entendimiento y toda ciencia.
Entonces lo que después de nosotros entender eso, por la de Dios nunca, con la de Dios nunca pasará esto, hermano. Porque la de Dios dice que que viene la lumbrera del Padre. Esa nunca sucederá estas cosas. Pero con la de nosotros sí, con la que tenemos terrenal sí. Santo Dios para siempre. Esta mujer no fue a preguntarle preguntas de salvación, hermanos. No cosas de ellas. ¿Está bien? Porque no sabiduría terrenal de Salomón. No fue decirle, mira, ¿qué tengo que hacer para que Jehová me perdone? No, no fue así. Fueron cosas de ellas, cosas terrenales. Y Salomón se las contestó. Ven. Santo Dios para siempre. Y cuando la reina de Saba, dice en el 4, y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, la mujer se queda, esta reina de Saba se queda, y mire que era una reina también, pero cuando ya llega ya se queda perpleja, dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ella ve toda la grandeza, toda la gloria de este hombre ahí, como este hombre vive. En todo. Dice que aquí va a mirar todo. Cómo él vive en todos los sentidos. Dice la palabra de Dios. O sea que ella ve una distinción. Dice, ella ve algo distinto. A que ella siendo una reina, ella no tiene todas esas cosas. Ella todas esas cosas no están así como están en la casa en la casa de Salomón. Y oiga lo que dice, sigue diciendo, dice en el 5, así mismo, la comida de su mesa, o sea, esta mujer ya se fijaba en todo, las habitaciones de sus oficiales, se fijaban en los banquetes que había, en la comida que había en la mesa, y hasta las habitaciones de los oficiales, de sus oficiales, o sea, de sus oficiales de rey, el estado de los vestidos, de los que les servían, oiga, hasta las ropas que se vestían, lo que le servían al rey, ella se fijaba. Hermano, era todo alumbrante, era una gloria, hermano. Pero esa gloria es terrenal, hermano. Esa no es la gloria celestial, hermano. Dios le esa gloria porque Dios le dijo, te voy a dar riqueza, te voy a dar gloria y te voy a dar bienes. Esa mujer veía la gloria, pero la gloria de Salomón, no la de Dios. La gloria terrenal del sabio Salomón. Que su sabiduría que Dios le dio lo llevó hasta ahí, hasta esa gloria, porque tenían que cumplirse lo que Dios dijo que le iba a dar. Y ella se quedaba, dice, esto es lo que esta mujer se queda como perpleja, ella se queda que no, sin palabras. Dice la palabra de Dios que dice y su maestresala, o sea, la sala de Salomón, su maestresala también, y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Cuando ella vio todas estas cosas, esta mujer se quedó asombrada, hermanos. Gloria a Dios para siempre. Pero oiga, interesante esto. Esa maestresala, o sea, ahí, esa sala que tenía de maestresala ahí. Todo lo que estaba alumbrando, todo lo que estaba bien organizado, todo en algo casi perfecto, no perfecto, que la tierra no hay nada perfecto. Y todas esas cosas que ella veía, sus ojos se deslumbraron porque vio en verdad que en este hombre estaba la sabiduría de Dios, que Dios le había dado. Sin embargo, aquí dice gloria a Jesús para siempre. Bendito y alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Entonces dice la palabra de Dios en el 6, y dijo el rey, verdad es lo que es oído en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. ¿Ves? Ahora ella dice, ahora ella lo cree porque ella sus ojos lo vieron, va a decir más abajo aquí. Pero antes ella lo escuchaba, ella estando en su tierra, escuchaba esa fama de Salomón. Mano, esta mujer viene de lejos. No importa, la fama de Salomón llegó a los últimos rincones. Llegaba la fama de Salomón. Porque ahora se usa el internet, para transmitir, la televisión para transmitir noticias. Pero no hay una cosa que transmita más que la boca. El otro va y se muda para el otro sitio y dice, no, ya en tal sitio hay un hombre sabio. Y él se sigue diciendo, sí, hay un hombre sabio que se llama tal forma. Y así se va regando la noticia. No había periodista en esos tiempos, no había televisión, pero no había internet, no había YouTube, no había Instagram, no había Facebook. Pero la noticia se prolongaba como quiera, porque la boca de la gente es que hace prolongar la noticia. Dice la palabra de Dios, dice esta mujer que ahora sí ella puede creer
Gloria a Jesús para siempre. Que en verdad en este hombre hay sabiduría. Dice, pero yo no lo creía. ¿Ves? Ella no lo creía y lo escuchaba. Y lo había oído la fama de él, la sabiduría, pero no lo creía. Dice. Pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún dice, y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría. Bien, dice, bien que la fama que yo había oído. Óigame, dice, aún no se me dijo ni la mitad de la sabiduría. Dice, no, espérate, que la sabiduría tuya es muy grande, Salomón. Yo había escuchado, pero ni siquiera se me ha dicho ni la mitad de tu sabiduría. Ahora que yo veo lo grande que es esta sabiduría tuya. Ni la mitad había yo escuchado, Salomón, ni la mitad ahora de lo grande que es esta sabiduría tuya. Le dice la mujer, dice la reina de Saba a Salomón. ¿No? Esta sabiduría es mayor, tu sabiduría. Dice la fama que había oído. O sea, usted ve, ¿hasta dónde lo llegó la sabiduría, hermano? La sabiduría le dio a Salomón gloria, riquezas y bienes, como dijo Dios, y también le dio fama. Gloria a Jesús. Santo Dios para siempre. Entonces, vemos nosotros, hermanos, que bendito sea Dios. Dice aquí, seguimos aquí. Alabado sea el nombre de Dios. En el 8, bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos, que son bienaventurados estos, dice, tus hombres y dichosos estos siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Oiga. ¿Te oiga? Que bienaventurados son los que están al lado de Salomón, los que le sirven a Salomón, los que siempre están con él ahí, escuchando su sabiduría. Dice la reina de Saba. Y aquí comienza esta mujer, la reina de Saba, diciendo aquí en el verso 9. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel y te ha puesto por rey para que haga derecho y justicia. Óigame, esta mujer es gentil, esta mujer no es judía, pero ha reconocido que Jehová, cosa que los israelitas no lo reconocieron, que Jehová siempre ha amado a Israel. ¿Ve? Cosa que nosotros tampoco reconocemos. Dios siempre nos ha amado a nosotros, pero no solamente los israelitas, nosotros tampoco en la actualidad no reconocemos que Dios siempre nos ama, gloria a Dios, y que Dios siempre, gloria a Dios, y que Dios siempre nos ha amado. Santo Dios para siempre, porque el amor de Dios es incondicional, hermano, no tiene condiciones, hermano. El que yo le pongo a usted sí en la tierra, le pongo condiciones, pero el amor de Dios no tiene condiciones para Dios amarnos a nosotros. Santo Dios para siempre. Dice esta mujer que bendice el nombre de Jehová, porque Jehová le ha dado esta grande sabiduría a este hombre y lo ha puesto como rey de Israel para gobernar y para que, oiga como lo dice ella misma clara, con qué propósito lo puso Jehová, no para que haga lo que Salomón quería, no, para que hiciera justicia. O sea, no abusara de su sabiduría ni porque soy rey. Hiciera la justicia. No tuviera distinción de porque vino un hijo de un rico y lo lleva a un del sabio Salomón, por ejemplo. Viene un hijo de un pobre, de un granjero, de un agricultor que no tiene nada y lo llevan también del sabio Salomón. No para que Salomón diga, no, pero este hombre, el hijo de rico, déjame yo darle la preferencia. Déjame yo darle la razón, si no la tiene, no. Te tenía que andar haciendo justicia, dice la palabra de Dios, que para eso fue que Dios lo puso, para que haga derecho y justicia. O sea, que no mirara la posición del otro, de que porque este era un hijo de un rico, yo lo voy a decir que no, que el hijo del rico tiene razón y el pobre no la tiene porque es pobre. No, si el hijo del rico no tiene la razón, decir no tiene la razón la tiene aquí este Señor. Así fue que Dios lo puso, no para que él mirara las cosas como él quería mirarlas, no, sino que hiciera las cosas, dice, derecho y con justicia. Ve.
Gloria a Dios para siempre. Ahí lo dejamos en el versículo 9. Entonces pude comprobar que lo que Dios le pidió a Salomón, cuando fuimos en la segunda de Crónicas 1:7 hasta el 12, lo que Dios le pidió a Salomón, sabiduría para gobernar este pueblo, Dios se la dio. Pero la sabiduría que Dios le dio a Salomón no se quedó solamente en Israel. La sabiduría que Dios le dio a Salomón se extendió en esos tiempos internacionalmente. Gloria a Dios para siempre. Pero ¿qué pasó con esta sabiduría? Bueno, usted lo mismo, nosotros lo enseñamos la semana pasada. Salomón se envaneció, hermanos. Salomón se creyó ya que cuando él no alcanzó todo, que ya él se apartó de Dios. Dice la palabra en Primera de Reyes también que habla de eso, apostasía y dificultad de Salomón. Santo Dios, santo Dios. ¿Te ve? Apostasía y dificultad de Salomón. Dice en Reyes, la Primera de Reyes, no me acuerdo el capítulo. Dice, apostasía de Salomón y dificultad de Salomón. Ahí comienzan los problemas. Porque él se envaneció, hermano. Al final, hermano, esta sabiduría, yo me envanezco, hermano. ¿Por qué él se envaneció, hermano? Porque él se envaneció, porque él llevó, su gloria de él llegó un poco alta. Y él lo tenía todo. Y cuando él llegó ahí, entonces que él después reflexionó y se arrepintió, dijo, pero esto, todo lo que yo he tenido, todo esto es vanidad debajo del sol. Hasta esta sabiduría, porque al principio no era vanidad, él la convirtió, el hombre la convierte en vanidad, porque Dios no tiene nada que ver con la vanidad, hermano. Dios nos da la sabiduría a todo, hermano. Santo Dios. Hay distintas sabidurías, como acabé de explicar, hermano. Hay sabiduría que usted es un buen ingeniero, un buen electricista, un buen mecánico, usted es un buen doctor, un buen cirujano, su especialidad. Hermano, hay sabiduría, gloria a Dios, que Dios nos la da a nosotros. El problema es que nosotros la envanecemos, que nosotros la convertimos en vanidad. El problema es que nosotros a veces la usamos mal, hermano. Pero esas son sabiduría terrenal. Y nosotros la convertimos en diabólica, en animal, con los hechos que nosotros hacemos malos. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Y ponemos el ejemplo aquí, que hemos puesto aquí. Y vámonos ahora al Evangelio para la gloria de Dios. Y esto que Jesucristo dice aquí, recuérdese, ahora Jesucristo viene con la sabiduría del Padre. Y aquí Jesucristo dice, Mateo 12:41, habla de esa, como vino esa mujer de lejos, que esa mujer va a ser como ejemplo para muchos. Porque esa mujer vino de lejos, dice la palabra de Dios, solamente para escuchar la sabiduría de Salomón. O sea, hecho un viaje largo y forzoso, hermano. Porque ahora no hay nada lejos. ¿Usted sabe por qué no hay nada lejos ahora? Bueno, hermano, porque ahora hay avión, porque ahora hay barco, hermano, porque ahora hay carro. Hay muchas formas de transportarse uno, hermano. Usted ve. En esos tiempos las cosas, aunque ahora te dicen, no, porque eso está lejos, pero cuando te coges un avión y dura hasta 10 horas volando, te llegó. Pero antes, esos viajes tenían días y días en un camino. Para llegar, hermano. A veces se tenían meses para llegar, hermano. Depende de la distancia, hermano. Ahora no, porque ahora hay barco, hermano, no de vela, no, ahora hay barco de motor, hermanos. Santo Dios para siempre. Y Jesucristo dice aquí, en el 12:41. Oiga lo que dice Jesucristo aquí en el 12:41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, más que Jonás en este lugar. Ve. Primero coge el ejemplo de la ciudad de Nínive. Dice que ellos se van a levantar en el día, se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Por qué? O sea, quiere decir que esta gente, en el día de juicio, cuando está hablando en el día de juicio, está hablando en el día final, en el día donde todos seremos juzgados delante de la presencia del Todopoderoso. Dice que se levantarán esto contra ellos. ¿Por qué? O sea, porque estos hicieron lo correcto. Porque esto, cuando fue Nínive a predicarle para que se arrepintieron. Pero Jesucristo dijo, hay uno que mayor que él, fue el que lo envió aquí, ese soy yo. Gloria a Jesús. Yo fui que lo envié, dice Jesucristo. Ahora en 1 Pedro dice que tienen, gloria a Jesús, que tienen el Espíritu de Cristo, su profeta. Diga eso en 1 Pedro 1 y lo dice.
Esto no estoy adivinando ni inventando cosas, gloria a Dios. ¿Te ves? Dice Jesús, ahora estoy yo aquí que soy mayor, ahora vengo yo con la sabiduría del Padre, con la sabiduría que no se envanece, con la sabiduría que no se corrompe, con la sabiduría que no se va a la vanagloria, con la sabiduría que no es maligna, ni animal, ni diabólica, sino perfecta, la que viene de la luz del Padre, la lumbrera del Padre. Jesucristo, vengo con esta sabiduría de salvación eterna, de vida eterna para los hombres. Ahora soy yo mayor que Jonás, ahora que estoy aquí, y vosotros no quieren recibir esta sabiduría, vosotros no quieren creer en ella. Dice aquí el otro ejemplo que pone la reina de Saba, en el 42. Y la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí, más que Salomón en este lugar. Dice, fui que le di la sabiduría a Salomón. Yo estoy aquí ahora soy más que Salomón, más que Jonás, fui yo que mandé a Jonás a Nínive. Fui yo, dice el Cordero, el que estoy aquí ahora, que le di la sabiduría a Salomón. Pero oiga lo que dice, ¿por qué usted sabe por qué dijo esto? Dice, Señor, esto, gloria a Jesús, esta mujer, gloria a Dios. Hermano, es la intención, hermano, es el querer, hermano. Es usted, gloria a Jesús. Esta mujer se sacrificó, hermano. Esta mujer se sacrificó, ella había escuchado, pero ella no lo había creído todavía, porque a veces la gente habla, y de verdad, a veces la gente habla cosas que no son ciertas. No siempre, pero a veces pasa. Ella no lo había creído, ella quería averiguarlo por ella misma, pero esta mujer hizo un sacrificio, esta mujer vino de lejos, y dejó su pueblo allí, que es la reina, y vino atrás de Salomón para escuchar la sabiduría, o sea, hizo un sacrificio, se movió, o sea, el interés que tuvo. Es lo que Jesucristo pone como ejemplo en estas cosas. El interés que nosotros no tenemos ahora tampoco de escuchar la sabiduría de Dios. Y lo dejamos ahí, gloria a Jesús. Son estas cosas como que lo puse como ejemplo. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Bendito sea el Cordero de Dios. Usted ve, entonces, esto es lo que yo me refiero. Esto es lo que el Señor nos dice a nosotros, gloria a Dios para siempre. Ahora vamos, gloria a Dios, Marcos. Santo Dios para siempre. Vamos a ver si está bien esta, porque se me olvidó poner el nombre, bendito Dios. Estaba un poco rápido, hermano, el tiempo lo tenía encima. Y todavía no había terminado este mensaje, bendito Dios, pero Dios es grande y maravilloso. Vamos a ver si estoy bien ahí. Sí, ahí mismo, Marcos capítulo 6. Bendito Dios, versículo 2. Vamos a mostrar ahora la distinción vamos a mostrar ahora que la sabiduría de Dios se llama Cristo Jesús, poder, gloria a Jesús. Cristo Jesús, poder, sabiduría de Dios, que es la distinta sabiduría que es diferente a la de Salomón, porque fue para cosas terrenales. Y esta sabiduría, que es la verdadera, es para salvación eterna y vida propia a todo el que obedece la palabra de Dios. Y esta sabiduría, dice la palabra que se quedaban perplejos muchos aquí, porque no conocían de dónde venía esta sabiduría, porque nunca la habían oído. No lo dice en Corintios, que no había llegado al corazón de hombre, ni mente alguno sabía, ni corazón de hombre sabía estas cosas, ni me ha llegado a ninguna mente de hombre tampoco. Que eso dice el apóstol Pablo, y Dios las reveló a través de nosotros por el Espíritu Santo. Sabiduría de Dios. Y se llama, ¿tú sabes cómo se llama la sabiduría de Dios? Cristo Jesús. Poder y sabiduría de Dios, dice la palabra. Dice Marcos 6:2. Dice, llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndoles, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. Ve, no sabían. Dice, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿De dónde que la tiene? ¿Y qué sabiduría? ¿Y qué sabiduría es esta? Ve, porque esta se llama la sabiduría de Dios. Esta sabiduría no fue la que tenía Salomón. No, esta es la sabiduría de Dios, la sabiduría espiritual, la que viene de lo alto. Y por eso ellos se quedaban perplejos.
Se quedaban perplejos, anotagados, se quedaban perplejos. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, conociendo ellos supuestamente el origen de Jesucristo, ¿de dónde venía Jesucristo? ¿Cómo puede ser que este hombre tenga esta sabiduría así? Y estas cosas, ¿cómo las puede tener? Y esta sabiduría. Dice, esas eran preguntas que ellos hacían. ¿No es este el carpintero, hijo de... Oye lo que dicen ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José y de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanos? Dice la palabra de Dios, y se escandalizaban de él. Ellos se escandalizaban de Jesús. Dice, pero que este no es el carpintero, este no es hijo de María y sus hermanos. Este no viene de ahí. ¿Y cómo estas cosas? ¿Y cómo que este? ¿Y cómo que vienen estas cosas? ¿Y esta sabiduría? ¿Cómo puede ser posible esta sabiduría? Sí. Porque ellos no conocían esa sabiduría, porque esa es la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría que ellos habían conocido, los judíos, era la sabiduría de los escribas y los fariseos. La sabiduría que ellos habían conocido era la sabiduría vana de los contumaces, como dice gloria a su para siempre, dice las escrituras. De estos contumaces, como dice el apóstol Pablo, de estos contumaces que se iban a hablar vanidades. Y esa es la sabiduría que ellos conocían. Cuando ellos vieron que la sabiduría de Dios descendió del cielo, que Jesucristo puede ser sabiduría de Dios, ellos se quedaban atónitos, ellos se quedaban perplejos. Ellos decían que cómo pueden ser estas cosas, cómo es posible, si conocían el origen de nuestro Maestro Jesús, supuestamente, porque ese no era, el origen de nuestro Maestro Jesús no es de ahí. Estamos hablando espiritual, ¿eh? Ahora, terrenalmente sí. Es porque Jesús no vino de María. Jesús vino del Padre. Algo se nos me dio para siempre. Es el origen de Jesús. Gloria a Jesús. Santo Dios para siempre. Fue del Padre que vino. ¿Te ve? Santo Dios. Hermanos, ese es un ejemplo. Ahora, vamos a entender otra cosa. Dice la palabra de Dios que Moisés fue un hombre que aprendió sabiduría. ¿Pero de quién? Terrenal de los hombres. Vamos a examinarlo. Lo dice el hermano Esteban en su defensa contra los judíos. Hechos, capítulo 7. Porque eso es distinguir. Esta sabiduría ellos no la podían comprender, ni sabían, se quedaban perplejos porque no la podían entender, ni sabían de dónde venía, pero venía del Padre de la lumbrera. Porque el hombre nada más conoce una sola, o se interesa, mejor dicho, en conocer una sola, en la sabiduría de él. La que Dios dice que enloquece, o sea, Dios dice que enloquece, que Dios la tuerce. Dice Dios que la enloquece porque Dios la pone por camino que ellos creen que van bien, pero van mal. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. 7:22 dice así. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus palabras y obras. Oiga lo que dice aquí. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Sabiduría terrenal. Y era poderoso en sus palabras y obras. Sabiduría de hombres terrenal. ¿Por quién fue enseñado? Por los egipcios. Esa sabiduría de Moisés, sí, era muy poderoso en palabras, sin obras, pero tenía esa sabiduría no desciende del Padre celestial, sino esa sabiduría se la enseñaron los egipcios. Sabiduría terrenal. Esa no es sabiduría espiritual. Eso para demostrarlo conforme a lo que estoy enseñando aquí con las escrituras en el programa Jesús es mi esperanza. Y usted dirá, pues hermano, ¿no hemos salido del tema de la vanidad? No hemos salido del tema de la vanidad. Porque esa sabiduría fue que llevó a Salomón a envanecerse y caer en la vanidad. La misma que nos pasa a nosotros, que nos envanecemos, que no creemos que somos los sabios, que somos los entendidos. Y nosotros no creemos tan sabios y entendidos. Y entonces caemos en esa sabiduría terrenal, nos envanecemos y nos volvemos nada lo que somos, vano y nada. Ahora vámonos a Romanos. Sigue hablando el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios.
y mostrando la sabiduría que le ha sido revelada a ellos. Cuando ellos han recibido el Espíritu Santo, que es poder y sabiduría de Dios. Y cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, ellos son llenos de esa sabiduría de lo alto, sabiduría pura. Por eso dice el apóstol Pablo, que nadie puede conocer estos caminos benditos del Señor. Dice el apóstol Pablo, porque grande es el Señor, grande es su trono y grande es su obra. Romanos capítulo 11, versículo 33. Santo Dios para siempre, bendito sea el Cordero. Y dice así en el 33. Santo, estoy en Corintios, gloria a Dios. Siempre a veces me pierdo, pero no pasa nada. La voz no me dio para siempre. Volvemos otra vez. Ya. Dice, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia. Mira aquí, la ciencia y la sabiduría, pero esta no es la ciencia que recibió Salomón, ni la sabiduría que Salomón se le dio. La ciencia y la sabiduría que Dios le dio a Salomón fue para gobernar a su pueblo terrenalmente. Pero ahora la sabiduría y la ciencia que Dios nos da a nosotros, aquí a lo que Dios ha levantado para que conduzcan a la iglesia, al conocimiento, como dice los dones que Él ha dado, pero no, los dones no han venido solos, que en Efesios capítulo 4 habla de los dones. Pero los dones no vienen solos, los dones vienen con sabiduría de Dios. Para usted saber cómo usted va a administrar los dones. Para usted saber cómo usted va a ministrarle al pueblo de Cristo el conocimiento de la bendita palabra de Dios. Tiene que recibir la sabiduría del Todopoderoso de lo alto. Dice el apóstol claramente, ¿qué es lo que es esta sabiduría de Dios? Dice que esta es la profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Óigame aquí. Aquí vamos a buscar estas dos palabras. Las que acabé de leer arriba, para saber qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice insondables. La palabra insondable significa, hermanos, tiene dos significados, pero lo voy a leer de abajo, en el diccionario de la Real Academia Española. Que no se puede averiguar, sondear o saber a fondo. ¿Usted ve? Nadie puede saber nada, nadie puede conocer nada, solo Él es que lo sabe todo. Esa riqueza, esa sabiduría es de Él, y por eso sabiduría ni usted, ni yo, ni nadie puede saber nada si Él no la da a nosotros. Es para que usted no se vanaglorie, para que usted no piense mañana que cuando Dios me haga sabio e inteligente para su palabra, para su gloria de Él, para que enseñe su palabra, para que la iglesia sea edificada, no crea yo que yo soy algo, sea más que el otro, o que yo tengo una posición más alta que usted, porque aquí nadie tiene posición. Porque he sido bienaventurado, que ha hallado gracia ante los ojos de él, usted también y todos nosotros, de que Él le ha placido Él por su misericordia, no porque yo me lo haya ganado, ni porque yo soy digno de esta cosa. Dame esta sabiduría. Pero Él dice, no, te la he dado no para que te vanaglories, porque esa sabiduría no es tuya, esa sabiduría es mía. Nadie la puede entender, nadie puede conocer, nadie puede, dice la palabra de Dios, saber el fondo de esto. Esa es la palabra. La otra palabra, que también la quise buscar, inescrutable, quiere decir que no se puede saber ni averiguar. Que no se puede saber ni averiguar. Es que usted no sabe nada, hermano. Estas son las cosas, esta es la sabiduría de Dios y la ciencia y la riqueza de Dios. Así son sus juicios, así son sus caminos, hermanos. Esto nos quiere enseñar a nosotros. Eso es lo que el apóstol nos quiere enseñar. Ya el apóstol Pablo está lleno de esa sabiduría. Y Dios le ha dado esa sabiduría para edificar el cuerpo de Cristo que somos nosotros. A ellos los apóstoles. Y ellos quieren hablar entre nosotros que para que nadie se vanaglorie que tú eres Dios. Y esta sabiduría viene de lo alto. Y esta es la sabiduría de Dios. Y usted ni yo conocemos nada, ni los fondos de Dios, ni lo más profundo de Dios. Nadie sabe lo de Dios. Solamente es la palabra de Dios, que lo único que lo sabe todo es el Espíritu Santo, por quien recibimos los dones en el nombre de Jesús. Santo Dios.
Dice que escudriña hasta lo más profundo, gloria a Jesús, de Dios. Dice que el Espíritu Santo sabe todo lo de Dios. Esa es la sabiduría, ese Espíritu Santo que se hizo carne. Por eso dice la palabra del apóstol Pablo: Cristo Jesús, poder y sabiduría de Dios. El Espíritu Santo que se hizo carne dice poder y sabiduría de Dios. No usted, ni yo, porque vino de allá, descendió, como dijo Santiago, otro que se le dio revelación por el Espíritu Santo, sabiduría que viene de lo alto, de la lumbrera, quiere decir, viene celestial, de las luces del Padre allá, viene de allá, de donde el hombre no conoce ni sabe nada. Dice, porque ¿quién entiende la mente del Señor? ¿Ve? Usted puede comprender. No, hermano, no podemos entender. Es el Señor, es el Todopoderoso. Es el que todo lo sabe. Santo Dios para siempre. Son preguntas, hermano. De esa misma respuesta. ¿Ve? ¿O quién fue su consejero? Usted entendió la mente de Dios, pero acabo de decir que no. Que no lo podemos, con las palabras que el apóstol dijo arriba. ¿Usted fue su consejero? Tampoco. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Ve. Porque de Él, dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Quiere decir, Él es el poder. Él es Él es el Todopoderoso. En pocas palabras, quiere decir el apóstol Pablo aquí. Todas las cosas, Él es, no usted ni yo, Él. Y a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién es Él? A Dios sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al Cordero también. Santo Dios. ¿Usted ve? No usted ni yo, hermano. A veces nosotros, cuando Dios nos da sabiduría por su misericordia y por su gracia y por su amor, a veces mucha gente se envanece tanto que hay que darle privilegios y prestigios. A veces invitan a una persona de afuera que ya tiene mucho renombre, como el sabio Salomón, que se hizo la fama grande. Aquí no es así, hermano. Ahora en el Evangelio no es así. Dios le dio esa sabiduría a Salomón y alcanzó Salomón fama y le dio esa gloria a Salomón en el tiempo de Salomón para gobernar, para dirigir a su pueblo con su pueblo, como acabé de explicar. Pero ahora en el Evangelio no, porque ahora en el Evangelio no se está guiando un pueblo terrenalmente. En el Evangelio se está guiando un pueblo espiritual, que es el pueblo de Cristo, que somos nosotros, que nos conocemos como la iglesia de Cristo, o edificio de Dios, o casa de Dios. ¿Ve? En el sentido espiritual, claro. Dios no está hablando. Somos nosotros ahora mismo. O sea, que quiere decir que yo, hay veces que la iglesia se idolatra tanto cuando ve que un hombre, porque cree que esa sabiduría de él, hermano. Y a veces la iglesia no sabe distinguir si el hombre está envanecido. Hay que saber distinguir si el hombre dejó la sabiduría de Dios y se fue a la terrenal y se envaneció. Porque la sabiduría, como dije ahorita, no se envanece, ni se puede envanecer. ¿Por qué? Porque la sabiduría de Dios no es carne ni de sangre viene, sino del Espíritu de Dios. Porque Dios no es carne ni sangre, sino Dios, dice la palabra que Dios es Espíritu. Y de ahí viene esa sabiduría. Y nunca se va a envanecer. Me envanezco yo cuando dejo la de Dios y pongo la mía propia. Y a veces se ilusionan tanto con estas personas que cuando lo invitan, por ejemplo, y quieren darle en la casa hasta el mejor lugar, el mejor sitio, como si fuera el mismo Jesucristo que ha entrado a la casa. No, señor. Usted no quiere la hospitalidad. Yo puedo dar la hospitalidad a un hermano que venga a predicar, una hermana, una que sea, pero yo le puedo dar la hospitalidad conforme como yo puedo. Si en mi casa hay una sola habitación de dormir y yo duermo con mi esposa en una de ellas, pero yo tengo una sala aquí, digo, hermano, esto es todo lo que le puedo ofrecer a este mueble. Lo importante es que Dios ve que yo no lo dejo en la calle. No es eso lo importante. Pues, no fue que le dije, ay no, vamos a darle la mejor habitación, vamos a darle la habitación, pon la sábana nueva que viene el hermano. No, le doy lo que yo soy humilde, le doy mi hospitalidad como soy humilde. Le puedo dar a usted esta sala aquí para que usted duerma. Le puedo buscar una sábana y una almohada, ¿usted lo quiere? Si usted no quiere, vaya para un hotel. Eso es todo lo que yo le puedo ofrecer a usted. Ve. Pero Dios ha visto que yo estoy haciendo las cosas, como dijo Dios. Dios ha visto que yo le doy hospitalidad, porque la hospitalidad es recibir y darle un techo en el momento. Dios no me dice a mí, no, quítate, acuéstate tú en el piso y dale tú la cama a él. No, Dios no dice eso. Opéralo. Ve, yo lo puedo operar,
a como yo pueda aquí. Ahora, si la casa tiene 2 habitaciones, entonces yo le puedo dar una que se quede en una y yo quedarme en otra. Yo me he ido a dormir en la casa de Mateo, no, a veces nosotros no íbamos en vigilia, todavía yo no estaba casado con Herminia. La casa de Mateo tiene 2 habitaciones y nos quedamos, nos fueron allá en vigilia. ¿Y qué yo hacía? Bueno, una era con Mateo, que estaba con su esposa, y la otra, que era cuando el hijo de la esposa de Mateo vivía allá. Cuando nosotros amanecimos en vigilia, yo me quedaba en el mueble y Herminia se quedaba en la otra habitación. Porque no había más habitación, no habían 3. Y todavía no estaba casado con mi esposa, no podía acostarme con mi esposa en la misma cama, que todavía no era mi esposa. Entonces quiere decir que yo me tiraba en el mueble. Pero lo importante de esto es que Dios veía que no me dejaba, que Mateo estaba en la hospitalidad. No era que Mateo entonces tenía que decirle a la esposa, porque el pastor fulano aquí, bueno, mira, vámonos para la sala y vamos a la cama. No, señor, eso no lo dice la Escritura, eso no es así. Eso se llama usted vanagloriarse con los hombres. No, porque el pastor tiene esa sabiduría, pero no es de él, esa sabiduría de Cristo. Y es para edificar el cuerpo de Cristo, para edificarse él mismo como cuerpo de Cristo y seguir edificando a la iglesia también. Dice aquí, ¿qué fue lo que dice aquí claramente? Lo leímos claramente porque dice que porque de él y para él son todas las cosas. Y a él sea que a la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es así? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Ahora vámonos a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 1, versículo 18. Santo Dios para siempre. Estoy comiendo palabras de Dios para que podamos aprender de Dios. Para que podamos saber cómo nos vamos a conducir. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. Pon estas cosas como ejemplo, hermano. Porque esto es lo que nosotros, lo que yo veo cada mente en el cuerpo de Cristo. Dice Cristo, poder y sabiduría de Dios. Aquí me lo confirmo por las Escrituras. Dice arriba. 1 Corintios 1, 18. Dice así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. El evangelio para muchos que no le quiere poner asunto, dice que esto es una locura. Claro, no lo puede entender. Lógico. Para entenderlo hay que tener conocimiento de Dios. Pero para los que creen de verdad y ponen asunto, dicen, no, esto no es locura, esto es salvación para nosotros. Y esto es poder de Dios. Cuando el apóstol dice la palabra de la cruz, está hablando, se está refiriendo a los sacrificios y los sufrimientos que Jesucristo pasó y sufrió para que esta palabra hoy nosotros las tengamos y las recibamos como para salvación de nuestras almas. Y Pablo va predicando el evangelio, llevando la cruz de Cristo, no el pedazo de madera ese, sino llevando los padecimientos que es por causa de este bendito evangelio. Y oiga lo que dice aquí, gloria al Señor para siempre. Dice en el 19, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Ve? Está escrito ya, Dios dijo que va a destruir la sabiduría de los sabios y va a desechar el entendimiento de los entendidos. Quiere decir que cuando ellos crean que están bien, van mal. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Por qué van mal? Porque ellos no están debajo de la sabiduría de Dios, sino bajo la sabiduría del hombre terrenal. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Jesús para siempre. Entonces esta es la sabiduría del mundo. Esa sabiduría no viene de Dios. Dice en el 20. ¿Dónde está el sabio? Pregunta, son signos de interrogación. ¿Dónde está el escriba? O sea, el que tiene. ¿Dónde está el sabio? Dice el apóstol Pablo, yo en el Espíritu Santo. ¿Dónde está el escriba? El escriba son los que escribían los escribas se le llamaban los escritores. ¿Dónde están esta gente? ¿Dónde están los escritores? ¿Dónde están los sabios? ¿Te ven? ¿A dónde están? Alabado sea el nombre de Dios para siempre. ¿Dónde están el diputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Para aquellos que no conocieron a Dios, para aquellos que dicen que esto es locura,
Pero a Dios le agradó salvar a los creyentes, a los que tienen en verdad quieren arrepentirse, a los que ponen asunto, a los que quieren buscar arrepentimiento para que sean sus pecados perdonados. ¿Entendió lo que dice el apóstol Pablo aquí? En pocas palabras, por la locura de las predicaciones, por la predicación de este evangelio. Agradó Dios a salvar con la sabiduría de Dios a los creyentes, a los que en verdad están dispuestos y quieren buscar a nuestro Dios. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Aquí habían dos caminos distintos. Los judíos querían señales, pero los griegos buscan sabiduría. Pero sabiduría la sabiduría que ellos buscaban no era sabiduría de Dios, sino sabiduría de ellos. Santo Dios para siempre. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente trompezadero, que trompezaron en Cristo, claro. Y para los gentiles locura. ¿Ves? Para muchos gentiles ellos decían que esto era una locura. Como para nosotros, a veces pasa aquí mismo en la actualidad, no solamente en ese tiempo de las iglesias en los Corintios. No, ahora mismo pasa también en la actualidad para muchas personas. Dicen, estos cristianos son locos, como ellos le llaman, estos evangélicos son locos. No, para muchos esto es una locura. Pero para los que creen, dice la palabra de Dios, más para los que, dice aquí, más para los llamados, así, judíos, como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Santo Dios para siempre. Para los llamados, a los que creen, dice la palabra de Dios. Como dice griego, no importa si judío como griego. Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Quién es poder y sabiduría de Dios? El hermano Ángel, no, Jesucristo. Entonces yo no tengo nada. Yo no tengo, esta sabiduría no es mía. No me miren a mí. Por eso que una cosa que más me molesta, cuando el hombre quiere adularme. No me gusta eso. Yo no soy nada. Yo estoy predicando aquí, mañana me vuelvo nada otra vez con lo que no soy nada. Mañana caigo yo y me levanto. Señor, sigue el Señor con otros. Porque Dios no me necesita a mí. Yo lo necesito a Él. Para que Él me ayude. Para que Él me dé fortaleza. Para que yo no caiga, sino siga firme en su camino. Entonces no me miren a mí. No me estén adulando a mí. Yo no soy ningún sabio, ningún entendido. Sabio y poder de Dios y sabiduría de Dios, dice la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Esta sabiduría que Dios haya puesto en mí por su gracia y su misericordia es para edificarnos, para edificarme a mí primeramente y para poder edificar el cuerpo de Cristo por la sabiduría de Él. Santo Dios para siempre. Entonces seguimos aquí, Santiago. Santiago, capítulo 1:5, para la gloria y honra de Dios. Vamos a seguir mostrando estas enseñanzas de hoy para la gloria a Dios. El Espíritu de Dios se está moviendo, porque esta es sabiduría de Dios, Santo Dios, sabiduría tuya, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos la gloria y la honra por esto. Que mandaste al Cordero bendito a morir por nuestras maldades y nuestras iniquidades. Dice así, gloria a Jesús para siempre. Santiago dije 1:5. Sí, dije Santiago 1:5. Dice así. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pida a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dado. Usted ve que ahora, ¿cuál es la sabiduría que Dios nos está mostrando a nosotros? Que le pidamos a Dios, la misma que Salomón le pidió a Dios, no. No, hermano, no es la misma, no. La sabiduría que Dios nos está diciendo a nosotros que nos falta a nosotros, que le pidamos a Él, es la sabiduría espiritual, la que viene de lo alto, la sabiduría de Dios. ¿Para qué? Dice, para que le pidamos a Dios y Él nos la va, y Él dice que Él nos va a dar en abundante y sin reproche, y le será dada. Dios no me va a reprochar, me va a decir, ¿qué tanto tú pides? No. Pídasela, que se la va a dar. Pídale la sabiduría de Dios, pero pídasela ¿para qué?
Pida la sabiduría de Dios para que la use como Dios quiere para edificación de su iglesia. No para usted amanecerse. No para que lo ponga usted en un pedestal. Como que usted es casi un Dios porque usted está muy sabio, muy entendido. Señores, hay veces muchos que yo veo de nosotros los gentiles, los que no somos judíos, que idolatran a los rabinos. Y lo que los rabinos dicen, ya es esa palabra de ley, pero no se van a las escrituras. Los rabinos inventan mucho, los rabinos tienen sabiduría terrenal también, diabólica y animal, que la han convertido porque se han envanecido, porque han dejado de Dios. Ah, no, porque lo dijo el rabino tal, ya yo lo voy a creer. No, hermano, yo no lo creo porque lo dice el rabino tal. Yo creo por lo que la sabiduría de Dios, por lo que diga las escrituras. Santo Dios para siempre. Dice que le pidamos a Él, a Dios, en el nombre de Jesús. Y más abajo dice, no dudando nada, porque pida con fe, con creyendo que sí, que Dios se la va a dar, pero no cuando usted quiera. También esto hay que darlo a entender. A veces yo la pido a Dios. A cada momento yo le pido a Dios en mis oraciones, dame conocimiento, dame sabiduría para este programa, para enseñar tu palabra de verdad, dame discernimientos, misterios ocultos que ningún hombre ha conocido jamás. Pero no sé cuándo, eso es cuando Él quiera, no cuando yo diga. Tengo que pedirlo así creyendo que lo voy a recibir, creyendo que lo voy a tener, porque Él es poderoso para darme esto y mucho más si Él quiere. Santiago. Capítulo 3, versículo 13. 3:13, dice así. La sabiduría de lo alto. Ah, mamá, aleluya. Gloria a Dios. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ve? Si tú tienes la sabiduría de Dios, Jesucristo dijo en otras palabras, por tu fruto te conoceréis. Si esa sabiduría es mía, tú tienes que conducirte mostrarte por una buena conducta, con una buena conducta y obra, y dice, y sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ven? Una persona mansa no es una persona nunca que se va a enaltecer. Una persona humilde, tranquila. Santo Dios para siempre. Cordero dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y allá del descanso otra vez. Mansedumbre. Demuéstralo, no que tú creas que tú eres algo. Demuéstralo con tu conducta, que sí, con tu comportamiento. Santo Dios para siempre, gloria a Dios, gloria a Jesús. Demuestra que esa sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios demuéstralo, pero con los hechos de Dios, con la justicia de Dios, no con la boca tuya amanecida que tú crees que tú eres algo y que tú eres grande y que a ti que ponerte un pedestal donde tú llegas porque tú eres el ungido de Dios, porque tú eres el que Dios le ha dado sabiduría. No, mentira del diablo. El ungido de Dios Jesucristo, a quien Dios ungió con poder y gloria y salvador de nuestra vida. Santo Dios. Hemos mostrado aquí que existen dos tipos de sabiduría. Una de nosotros, la terrenal, pero no en principio no es mal, hermano. Porque nada de lo que Dios ha dado es malo, hermano. Gloria a Dios. Esa sabiduría no es que es mal, gloria a Dios. No es que es mal, hermano. Es que el hombre la corrompe. Es porque yo la corrompo, hermano. Porque yo me voy a la vanidad, hermano. Me voy a la vanagloria y yo mismo corrompo esta sabiduría y la uso mal, hermano. Hay muchos que están fanaticados, que todo es el diablo. El Señor se reprende el diablo, no tiene parte ni suerte conmigo. Y con este ministerio tampoco. La sangre de Cristo no cubra. Y todo, las cosas del mundo. Ah, no, eso del diablo. El diablo no ha hecho nada, hermano. El diablo no tiene poder para crear ni siquiera un pincho. Gloria a Jesús para siempre. Aquí todo lo ha hecho el Creador, dice la palabra de Dios. Todo lo hizo Dios por su palabra. Ahora es que el hombre lo ha usado mal, hermano, sí. El hombre lo ha usado mal, lo ha cogido para hacer las cosas mal. Dejen el fanatismo, miramos la realidad. Cuando nosotros vamos mirando un fanatismo, en pos de un fanatismo, nos apartamos de la verdadera sabiduría de Dios, nos apartamos de los mandamientos de Dios. Entonces somos conducidos mal, con sabiduría ya terrenal, diabólica y animal. Dice así en el Santiago, Santo Dios para siempre, 3:13. 3:14, porque ya lo leí el 13. Dice, pero si tenéis celos amargos y contienda en vuestro corazón, no jatéis ni mintáis contra la verdad. ¿Ve? Entonces, si usted dice que usted tiene la sabiduría de Dios, y usted es un hombre, Dios le ha dado sabiduría de Él, pero usted tiene celo amargo en su corazón,
Dice, no te mientas, no te jatéis. O sea, no jatéis. Ni mienta contra la verdad. ¿Cuál es la verdad contra la verdad? La palabra de Dios. Porque la verdad es la palabra de Dios. No te engañes a ti mismo, mentiroso, dice el Señor. No te jates a ti mismo, no te jates, o sea, como vanagloriándote. De que sí, tú tienes la sabiduría, pero en ti, esa sabiduría no es de Dios, esa sabiduría no produce eso, hermano. Cuando yo me envanezco, es que vienen estas cosas malas. Cuando yo tengo la sabiduría terrenal, y me envanezco y la pongo, la sujeto a la vanidad, entonces vienen todas estas cosas malas. En la de Dios no existe esto. Dice, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. Esta es de la tierra, hermano, sino terrenal, animal y diabólica. Esta sabiduría que no desciende de lo alto, no viene del Padre, de la verdad, sino esta sabiduría nace de la tierra, animal y diabólica. Terrenal, animal y diabólica. Esta no viene de Dios. Bendito Dios para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. Dice en el versículo 16, porque donde hay celo, contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Saben? Por eso yo no quiero saber de la contienda. Y le digo a veces al hermano Mateo, apartémonos lo más posible de estas cosas, porque nosotros no vamos a cambiar la mente de nadie. Y yo no me he puesto a mí para cambiar la mente de nadie, porque yo no lo puedo hacer. Yo no he levantado para predicar su palabra tal como dice Dios que la predique. Y ese es nuestro trabajo. Yo no voy a cambiar su pensamiento suyo. Yo no voy a cambiar su vanagloria de usted. Yo no voy a cambiar su sabiduría terrenal de usted, que tiene celo, que tiene envidia y que tiene tu altanería. Yo no voy a hacer, no puedo. Entonces yo no puedo ponerme a contender con usted, porque entonces me contaminaría. Alabado sea el nombre de Dios para siempre. No, yo seguiré el camino que Jesucristo ha trazado para mí, porque tendré que darle cuenta al Maestro Jesús. Y vemos nosotros que esas cosas acontecen muchas veces en el mismo cuerpo de Cristo, lamentablemente. No nos podemos cegar. ¿Por qué no nos podemos cegar? Porque estas cosas acontecen en el mismo cuerpo de Cristo. Nosotros vemos esos celos y esas envidias hacia otro hermano. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. A veces un hermano lo llama a usted a amonestación porque Dios lo ha preparado. Dios le ha dado conocimiento y sabiduría. ¿Y qué se cree este hermano? Que lo sabe todo. Ya usted está sacando la cizaña del diablo. Ya usted está así. Ya usted se siente como que lo está envidiando. Él se cree como el sabio, como que todo lo sabe. Se pone usted con los otros hermanos, con los que tiene más confianza, a decir esto. ¿Y qué significa esto? Ya usted se siente como envidioso, celoso de qué? Porque el celo y las envidias son hermanos. Y eso es lo que pasa, hermano. Entonces, si usted hay estos frutos, dice la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, esa no es la sabiduría de Dios, no existe en usted. No dice la palabra de Dios que no mienta yo, ni mienta contra la verdad. Porque esa sabiduría no viene de Dios. Dice la Escritura. Dice en 17, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Ve. Después, pacífica, amable, benigna. Eso era Jesucristo cuando estaba aquí. Llena de misericordia y de buenos frutos. ¿Ve? Sin intercedumbre ni hipocresía. ¿Ve? Esta es la sabiduría de Dios, hermanos. Si usted hace estos frutos, hermanos, si usted está lleno de estas cosas, dice la palabra de Dios, tiene la sabiduría de Dios. Esa sabiduría está en usted. Primeramente, usted debe, dice la palabra de Dios, pacífica y amable. ¿Ve? Benigna. O sea, una persona pacífica, una persona amable, no crece nunca superior a otro. No, hermano, no crece más que nadie. Sociable, lleno de misericordia, hermano, una persona que se asocie, que tenga, tiene que llenar estos frutos, dice la palabra de Dios, de buen fruto, buenos frutos. En la sabiduría de Dios no existe el celo, ni la contienda, ni la perturbación. Porque esa sabiduría es mía, esa sabiduría de la carne,
Y esas son las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Pero las obras del Espíritu de Dios son distintas a las obras de la carne. Y dice la palabra de Dios sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Ves? En Dios no hay hipocresía. Ahí lo dejamos, en el verso 17. Y ahora vamos, Romanos. Romanos capítulo 8. Santo Dios para siempre. Gloria a Jesús. Romanos capítulo 8, vamos a hablar hoy, ahora mismo, seguimos porque para que usted vea que de esta sabiduría, de esta vanidad, Dios nos mandó a nosotros, ahora nos vino a rescatar por medio de Jesucristo. Y todas las cosas, dice la palabra de Dios, Dios permitió que fueran sujetadas a la vanidad. Dice aquí, que la sujetó Dios. O sea, quiere decir que Dios la permitió que el hombre la llevara hasta donde la llevó. Porque Dios no tiene nada que ver con la vanidad, ¿eh? No, porque tengo que explicar. Cuando dice así que Dios lo sujetó todo, la creación misma, todo lo sujetó Dios, no sé, por su propia cuenta, si no fue Dios que lo sujetó, quiere decir que ya esto estaba predestinado, ya Dios sabía que el hombre iba a coger ese camino. Porque cuando el hombre da un paso, Dios da 1.000.000 alante del hombre. No le voy a decir 1.000, no, 1.000.000 alante. Por eso es Dios sobre todo cosa y sobre todo poderoso. Dice las Sagradas Escrituras, bendito Dios. Dice en el 8:20. Porque la creación fue sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. ¿Ve? Dios dejó que todo el hombre siguiera su curso y que el hombre siguiera viviendo en su vanidad. Pero esa vanidad que nosotros vivíamos y que nosotros estábamos sujetos a ella, había una esperanza. Dios sujetó todo en una esperanza y la esperanza se llama Jesús. Para darnos la salvación, dice, aquí dice en el 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. ¿Ve? Todas esas cosas, Dios nos llama a que nos partemos, que nos arrepentamos y nos convertamos de toda esa vanidad. Porque Dios nos ha llamado a arrepentimiento a través del Cordero. Lo dejamos ahí. Que solamente quise caer para que ustedes vean que todo esto fue sujeto así. Y por eso es que Salomón dijo que él vio que todo debajo del cielo, todo era vanidad. Hechos, capítulo 14. Santo Dios para siempre. En Hechos capítulo 14 vamos a demostrar que Dios nos llamó ahora y nos dice que nos llamó a convertirnos a nosotros de esta vanidad del mundo, para que nos convertamos a Él. Lo mismo que dice la palabra, que fue todo sujeto, y la misma creación todo sujeto a la vanidad, no por ella misma, sino el que la sujetó. ¿Para qué? Para sujetarla, la sujetó, que se sujetara toda vanidad. ¿Para qué? Para traer una esperanza que se llama la esperanza Jesús, como se llama el programa. Jesús es mi esperanza. ¿O hay otra esperanza? Yo no tengo otra, no sé si usted tenga otra. Jesús es mi esperanza y la de todos nosotros. Aquí, en el Hechos, voy a pegar un pequeño resumen para que sepamos lo que estamos hablando, porque no lo puedo comenzar a leer de entero. Motivo de tiempo y no quiero agrandar esto mucho. Dice la palabra de Dios que Pablo y Bernabé están en Listra, en la ciudad de Listra. Cuando Pablo llega ahí, Bernabé, a la ciudad de Listra, es una ciudad de gentiles, de los gentiles extranjeros, de los no judíos, idólatras. Ellos tenían su propio sacerdote para hacer sacrificio a los ídolos. Entonces, sin embargo, dice la palabra de Dios que había un hombre que, gloria a su para siempre, que no podía caminar. Y Pablo, dice la palabra de Dios, que Pablo, el cual dice que se quedó fijándolo se quedó fijado en él sus ojos, dice que Pablo, viéndolo, que tenía fe para ser sanado, dice ahí, no dice la escritura, le dijo que se levantase y que andara sobre su propio pie. Cuando estos hombres de Listra vieron que eso no se había visto nunca en Listra, ni en ningún pueblo gentil,
ni mucho menos en Israel. Estas cosas se vieron cuando Jesucristo vino. Y después se siguieron mirando a través de los apóstoles. Porque Dios dijo que le va a dar poder a ellos para que hicieran señales y prodigios aquí en la tierra para la gloria de Dios. Y el poder se llama el Espíritu Santo. Y dice la palabra que estos hombres se maravillaron porque dijeron que eran dioses. Dice que dijeron que eran dioses dioses debajo de semejanza de hombre. Y dice la palabra que a Bernabé le llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque Pablo era el que predicaba la palabra. Ellos ya le pusieron nombres. Pero la Escritura dice en Hechos 14:13, que ahí que lo vamos a comenzar, que el sacerdote del Júpiter era un dios de ellos, claro. Su dios, un dios de lo que ellos adoraban. Dice que el sacerdote de Júpiter, o sea, del ídolo, dice que le quiere hacer sacrificio a Pablo y a Bernabé, como si fueran dioses en la tierra. Y Pablo y Bernabé le impiden estas cosas. Dice, en el versículo 13 comienza, dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de la puerta, y juntándose con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. Ve, estos hombres quieren ofrecer sacrificio a Pablo y a Bernabé, porque ellos pensaban que estos hombres eran dioses, aquí abajo. Sin embargo, ellos, por eso mismo que le digo a veces a usted, hermano mío, gloria a Jesús para siempre, que la sabiduría de nosotros nos envanece y no vamos en pos de la vanidad. Ellos pensaban que estos hombres eran dioses, ya ellos lo hacían a las culturas que ellos creían, a las estatuas de ellos, que ellos hacían de fundición, y ahora quieren hacérselos a estos hombres. Pero estos hombres ya saben la intención. Dice en el 14, y cuando oyeron los apóstoles, cuando oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Óigame, lo que hace Pablo y Bernabé, que ellos rasgan su ropa, se rompen su ropa y se lanzan entre la multitud dando voces. O sea, esto es diciendo en son como de protesta, para tratar de detener a esta multitud para que no le hagan sacrificio a ellos, porque ellos no son nada, porque grande Dios que tiene el poder. Diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Le pregunta el apóstol Pablo, ¿por qué ustedes hacen esto? A los que viven en Listra. Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, ¿ves? No somos dioses, somos hombres semejantes a vosotros, a ustedes, dice el apóstol Pablo, que os anunciamos que de esta vanidades, nosotros que somos predicadores, hombres igual que ustedes, que os anunciamos que de estas vanidades se convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ella hay. Nosotros somos hombres igual que ustedes. Nosotros no somos dioses. Nosotros solo traemos el mensaje de salvación de parte del Señor Jesús, dice el apóstol Pablo en pocas palabras. Nosotros lo que queremos es que ustedes, el mensaje de salvación es que Dios ha mandado decir a ustedes a través de este mensaje que ustedes deben gloria a Jesús, de apartarse de las vanidades y convertirse al Dios vivo. Santo Dios para siempre, bendito sea el Cordero por los siglos de los siglos. Tú eres grande, Señor. Y esto es interesante, hermano. Muy interesante. ¿Por qué? ¿Por qué es muy interesante? Bueno, ¿por qué es interesante? Bueno, hermano, sencillo. Sencillo porque esto es interesante. Porque esto nos está mostrando a nosotros para que nosotros, lo mismo que acabé de explicar, que los hombres no somos nada, ni tenemos nada, que el poder viene de Dios. Y esto es lo que le quieren ellos anunciar esta cosa. Dice, que se conviertan al Dios vivo que hizo
que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Ve? No lo he hecho yo, dice Pablo, no lo he hecho Bernabé. Conviértase al Dios que nosotros le hemos convertido, al Dios vivo, dice Pablo. ¿Que hizo qué? Los cielos y el mar. Y dice la palabra de Dios, todo lo que en ellos hay. ¿Ve? Al creador de este planeta, al que hizo este planeta Tierra, conviértase a Él. No a nosotros. Dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gente andar en sus propios caminos. ¿Ve? Quiere decir, en las edades pasadas, quiere decir atrás. Cuando habla de las edades pasadas, quiere decir antes de que Jesucristo viniera y muriera. Él dejó andar a cada quien, hermano, mire, a judíos y a gentiles, a todo el mundo. Ya, por su propio camino. Acuérdense que en Romanos capítulo 3 lo dice. Que los judíos también no había uno que hiciera lo bueno tampoco, que todos se viendo por camino de maldad. Y que todos también estaban bajo pecado. Lo dejó hasta que viniera Cristo. Que anduviera por su propio camino. Necesitábamos nosotros. A nosotros nos dejó Dios que anduvieran por nuestro propio camino. A los judíos Dios le dio mandamientos y leyes, pero ellos por desobedientes se apartaron. Pero a nosotros, Dios nos dejó que nosotros anduviéramos en nuestros propios caminos. Que eran malos, pero Dios nos dejó. ¿Para qué dice la palabra de Dios? Para llamarnos al arrepentimiento a través de Jesucristo. Entonces, Señor, si bien nos dejó, así mismo, sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Aunque nosotros Dios nos había dejado que nosotros cogiéramos nuestro camino, que era nuestro camino, que fue un camino malo, Él nunca dejó de darnos la lluvia, nunca dejó de darnos el sustento, como nunca lo dejó de dar al planeta Tierra. Siempre estuvo ahí y nos sustentó, nos dio frutos, lluvia del cielo, tiempos fructíferos. Dice que llenando llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Este es el Dios de amor. Este es el Dios de misericordia que habla la palabra de Dios. Sabiendo Él que nuestro camino era malo, Él nos dejó. Y lo dejó pasar por alto ahora en Jesucristo. Por eso envió a Jesucristo. Por eso que Jesucristo dijo, yo no vine a condenar el mundo. Porque si hubiera pasado como Sodoma o como el mundo antiguo, Jesucristo no tiene que mandar a morir por nadie, nada más tenía que desde allá arriba mandar fuego, azufre o mandar agua y acabar como Él quiera. Ve, Él no vino a condenar, Él sabía lo que estaban haciendo, Él lo dejó a usted y a mí, a todos nosotros, pero ahora a través de Jesucristo Él nos llama hacia arrepentimiento, ya no más, porque hay un juicio que está programado para usted y para mí, para todo el que no quiera obedecer esta palabra, todo el que no quiera enderezar su camino y no quiera convertirse al Hijo de Dios. Entonces todo lo que Él está entendiendo, que aún ellos siempre Dios estaba ahí, sustentándonos a nosotros. Y diciendo estas cosas, desistieron. Óigame, cuando ya el apóstol Pablo dice esta cosa, ellos desistieron, lograron impedir que la multitud le ofrezca sacrificio. Pablo y Bernabé lograron impedir que la multitud le ofrecieran sacrificio. Porque es que ellos no hicieron nada, hermano. Ellos también andaban por camino, por su propia mente, en desobediencia antes. El que ha hecho algo aquí y lo ha hecho, se llama nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que nos mandó a nosotros ahora, a que nosotros nos apartemos de la vanidad y nos convirtamos al Dios vivo. Efesios, capítulo 4. Santo Dios para siempre. Hermano, esto es un mensaje que se añadió algo. Se añadió esto que no estaba programado, como le digo a usted. Cuando hay cosas que se añaden así y todavía no tengo la cosa lista, se me pone un poco complicado. Pero Dios siempre dice, esas cosas me pasan siempre como experiencia propia. No eres tú que tienes el control. No eres tú que da este mensaje. No eres tú que lo preparas, soy yo que lo preparo, dice Dios. Tú no, solamente yo te uso para que tú seas como un instrumento para que tú
de mi mensaje. Y en verdad, yo digo, en verdad, Señor, en verdad que es así. La nueva vida en Cristo. Dice, esto pues digo. Efesios 4:17. Capítulo 4, versículo 17. Dice, la nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Óigame, ¿qué es lo que dice aquí? Cuando se refiere a los otros gentiles, no es que estos no son gentiles. Estos son gentiles, pero ya se convirtieron al Dios vivo, se convirtieron de su vanidad al Dios, o sea, se apartan de la vanidad para convertirse al Dios vivo. Ahora dice el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios, en amonestación a los que se han convertido, que no quiero que ellos vuelvan otra vez y que vuelvan a andar como andan los otros gentiles, o sea, aquellos que no se han convertido en la vanidad de su mente. Dice en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Ves por qué tienen el entendimiento entenebrecido? No porque Dios se lo ha hecho. No que Dios se lo ha puesto entenebrecido, no. Es porque los gentiles, o sea, los que no se han convertido. ¿Por qué? Dice que por la ignorancia de ellos y la dureza de su corazón. Dice aquí claramente. La dureza que hay por la dureza de su corazón de ellos aquí. Los cuales, dice la palabra de Dios, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. ¿Ven? No hagan como ellos, que ahí lo sacó Dios. No vayan ustedes en pos de ellos a cometer todos estos actos de lascivias. Si ya ustedes se han convertido y se han arrepentido, anden en una nueva vida ahora. No en la vida de la vanidad de que siguen andando sus otros consiervos, sus otros prójimos. Vosotros no. Ya vosotros tienen que tener una vida nueva en Jesucristo. Dice el apóstol Pablo. Dice, sigue siendo aquí. Gloria a Dios para siempre. Dice, como hicieron toda la clase de impureza, dice el 20. Más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Ves? Más vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Quiere decir que Cristo nos llamó a nosotros para que nos apartamos de toda esa vanidad y de toda esa pecado. Para que nosotros nos convirtamos en Jesucristo. Jesucristo no nos ha mostrado a nosotros este camino. Él nos mandó a apartarnos de este camino. Dice el apóstol Pablo. Si en verdad le habéis oído. ¿Qué quiere decir aquí? Si en verdad le habéis oído, quiere decir en pocas palabras, si en verdad si tú creíste en verdad. ¿Ves? Si no creíste, si fue de boca para afuera y no fue de corazón, bueno, pues está bien, vuelve otra vez en poder de ellos, está bien, no hay problema. No hay problema, pero si tú verdaderamente habéis creído, dice la palabra de Dios, si verdaderamente habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Si tú recibiste la palabra de Cristo, la enseñanza de Jesús, si tú creíste en esta palabra, entonces tú no vas por esos caminos. Dice la palabra de Dios, tú no vas por ahí. Dice la palabra de Dios, gloria a Dios para siempre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ves? Ya no vuelven más atrás a la manera conforme a este hombre viejo, ¿a qué este hombre viejo estaba? Este hombre viejo viciado, conforme a los deseos engañosos, o sea, conforme a los deseos de la carne, conforme a la vanidad que yo vivía en ella. Ya Jesucristo me rescató de esa vanidad. Dios me apartó y me llama a que deje la vanidad para convertirme al Dios vivo. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Oye, qué palabra tan interesada en esta. Que nos renovemos, dice la palabra de Dios, renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir esto aquí? Que no pensemos con la carne.
más. Que no pensemos carnal, como antes, que por esta vanidad de como están los otros gentiles, o sea, los otros que no se han convertido y siguen ahí, y de ahí me sacó Cristo que no vuelva ahí otra vez de nuevo. Ahora yo tengo que renovar mi mente, ¿a qué? Pero mi mente, que pone mi mente espiritual, no para la carne. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Usted ve, tenemos que vestirnos de este hombre. Pero en este hombre ya no puede haber vanidad, porque Jesucristo me dijo a mí que yo tenía que dejar la vanidad para convertirme a Él. Y eso es lo que las Escrituras nos enseña a nosotros. Ahora vamos a gloria a Jesús para siempre, porque lo voy a terminar. Tito, capítulo 1, versículo 10. Tito capítulo 1, versículo 10. 1:10, Tito dice aquí. Nosotros, las Escrituras nos habla claro, nos muestra el camino a nosotros. El camino que el Señor nos ha trazado a todos los que hemos creído. Porque todavía el mundo no se ha convertido y el mundo vive en la vanidad, hermano. Porque así vivía usted, hermano. No es que, o sea, quiere decir que vive en la vanidad porque nuestro corazón y nuestro pensamiento solamente estaban envanecidos en esta vanidad. Ahora no. Ahora nosotros no podemos hacer lo mismo que hacíamos antes y que ellos siguen haciendo, el mundo. Si en verdad nosotros hemos oído y hemos aprendido de Cristo. Si no, nada de esto tiene sentido, de lo que hagamos. Tito 1:10 dice así. Porque hay, oye lo que dice aquí el apóstol Pablo, lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades, ¿ve? Y engañadores, mayormente de la circuncisión. Había muchos contumaces, dice la palabra de Dios, que hablan mucho, pero ¿qué es lo que hablan? Habladores quiere decir que hablan muchos, pero ¿qué hablan? Vanidades, y engañan mayormente los de la circuncisión. Dice engañadores, y mayormente los de la circuncisión. Así había muchos judíos, hermanos, también, que se ven en la sabiduría de ellos. ¿Usted ve? Y, eso, y se ocupaban de tratar de perturbar a los que creían en Jesucristo. Pero ellos en ningún momento habían puesto asunto, ni habían puesto oído, atención a la sabiduría de Dios. Ellos dan por su propia sabiduría. Gloria a Dios para siempre. A los cuales es preciso taparle la boca, ¿ve? Que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. ¿Usted ve lo que hacen? Ellos trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. O sea, enseñando palabras errónicas, enseñando doctrinas falsas, enseñando sabiduría terrenal, diabólica y animal. La sabiduría del hombre, la sabiduría carnal, de la carne. Pero no van enseñando con la sabiduría de Cristo. Y es necesario taparle la boca, dice el apóstol Pablo. No callarse, no taparle la boca, dice el apóstol Pablo. Lleno del Espíritu Santo de Dios. O sea, nos advierte a nosotros. Y así a veces pasa ahora. Hay muchos que no son judíos y son muchos contumaces, que están llenos de soberbia, llenos de vanagloria, y que usan la palabra de Dios para querer permanecerse y vanagloriarse. Santo Dios para siempre. Y trastornan a muchos, a congregaciones enteras trastornan, enseñando también por ganancia deshonesta lo que no conviene. Entonces la palabra nos dice a nosotros que tengamos cuenta y cuidado con estos contumaces. Ellos no son mis enemigos. No. Dios me dijo claro, cuidado, No estamos en los tiempos de atrás de los judíos de mi pueblo. Que los enemigos de los judíos eran ustedes, los gentiles. Lo que Dios decía, si hay que matar la espada, mátenlo.
Ahora dijo Dios, no, espérate, en Cristo Jesús no hay judío, no hay griego, no hay esclavo, no hay libre. Ahora Él hizo de los dos pueblos, hizo un solo pueblo, pero no un pueblo terrenal, no un pueblo espiritual. Por la sangre del Cordero. Ahora Dios me dice a mí, tus enemigos no es carne ni sangre. Tu enemigo se llama el diablo, el Señor Jesús lo reprenda. Y ese no es carne ni sangre, ese es un demonio. Y sus demonios que están bajo su mandato de Él. Dice el Señor, esos son tus enemigos. Pero también el Señor me dice así, evita esto con tu masa. No, porque esto con tu masa, es como le digo a ustedes, yo no lo voy a convencer. Ni usted, ni yo, ni nadie. Lo que se arma una fuerte disputa. Dios no quiere esto. Porque Dios dijo que esa sabiduría Él la va a enloquecer. Esa sabiduría Él la va a poner extraviada. Porque esa es la sabiduría carnal del hombre y animal y diabólica. Pero la sabiduría de Dios, la del Cordero, Dios nos dice a nosotros que esa sabiduría significa vida eterna. Y ahora, para terminar con esta palabra de Dios, vámonos aquí a 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15. Y aquí damos cierre con este libro del día de hoy, para la gloria y honra de nuestro Dios. El 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice. Ponga asunto aquí. Lo hemos leído otra vez y lo vamos a volver otra vez a leer, porque sí, primera. Y lo vamos a volver otra vez a leer, ¿por qué? Muy sencillo, porque aquí habla de la vanidad, de la cual dijo el apóstol Pablo, cuando leímos en Hechos 14:13, comenzamos a leer, que Dios no había llamado, Dios en otro tiempo sí, Él nos dejó que anduviéramos por nuestra propia mente, pero que ahora no. Ahora Dios nos llama a nosotros a través de Cristo que nos convertamos al Dios vivo, dejando la vanidad. Porque la vanidad no viene de Dios, sino viene del hombre, de la carne. Y nada de esas cosas producen cosas buenas, sino lo que traen a nosotros es cosas malas. Dice en 1 de Juan 2:15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Vamos a definirlo en pocas palabras más claro. Quiere decir aquí que no ame la vanidad de este mundo. O sea, ni las cosas que ofrece la vanidad de este mundo. Si alguno ama estas cosas, o sea, si alguno está en estos caminos, pues el amor del Padre no está en él. ¿Y quiere decir el amor del Padre no está en él? Oiga, hermano, oiga esto. Quizás tenemos que darle a entender todo esto, porque quizás yo pueda interpretar esto mal. Gloria a Jesús. Sí, porque hay que dar a entender esto. Entonces dirían, no, pues espérate, entonces si el amor del Padre no está en él, entonces Dios no ama a los que no se han convertido. ¿Quiere decir esto? Vamos a entender la palabra de Dios ahora. Y se lo voy a dar, gloria a Jesús, santo Dios. Se lo voy a dar el seguimiento como Dios quiere por su palabra. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Si me amas y guardas mi palabra, mi Padre y yo vendremos y moraremos en él. Eso lo dijo Jesús. Cuando dice que el amor del Padre no está en él, quiere decir que yo en verdad, si yo hago estas cosas, siendo cristiano, porque está hablando con la iglesia, está hablando con la iglesia. La carta está hablando con la iglesia. Si yo hago estas cosas siendo cristiano, verdaderamente el Señor no puede estar en mí. Porque ya Dios, antes cuando yo estaba un ignorante, la misericordia de Dios y el amor de Dios, porque Dios ama a todos igual. Pero acabé de explicar que el amor de Dios no tiene condición. Porque aquí no hay nadie bueno. Bueno, dijo Jesucristo, bueno Dios. Para Dios amarme a mí con otro tipo de amor más especial que a usted. No, aquí todos somos malos. Me refiero a que si yo me voy en pos de la vanidad, de las cosas que están en este mundo, yo siendo cristiano, como a veces quieren sujetar a la iglesia la misma vanidad, muchas veces. La palabra dice que si yo voy en pos de estas cosas,
y voy a amar estas cosas, pues el amor del Padre no está en mí. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo claramente, yo no puedo amar a dos señores, porque tenía que amar a uno para menospreciar a otro. O amo a Dios y renuncio a la vanidad y me convierto al Dios vivo, o aborrezco el amor del Padre y sigo en mi vanidad. Son dos caminos. Gloria a Jesús para siempre. Y dice así, hermanos. Porque, oiga lo que dice aquí lo interesante. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ve? Es que esos deseos, dice la palabra de Dios, que todo lo que hay en el mundo, gloria a Dios para siempre, los deseos de la carne, dice la palabra de Dios, y los deseos de la carne y de los ojos, porque los ojos codician mucho, y la vanagloria de la vida no proceden del Padre, sino del mundo. En pocas palabras, esto quiere decir que todas las obras de la carne, que proceden de la carne, las obras malas que proceden de la carne, de la cual el Señor me llamó para arrepentirme y seguir la justicia de Dios, Dios no tiene relación con esas cosas. Porque esas cosas proceden de mi propia carne, de mis deseos carnales, de mis concupiscencias. Y Dios no tiene que ver nada con esto. Si yo en verdad he renunciado a estas cosas, como dijo el apóstol Pablo, la nueva vida en Cristo, ese hombre viciado, porque este hombre viciado estaba en mí, el hombre viciado en la carne, que todos los deleites, que todas las cosas se deleitaba en los placeres de la carne, se deleitaba en toda la lascivia, en toda cosa, se deleitaba este hombre viciado viejo que había en mí. Este hombre tiene que morir, pero para este hombre morir yo tengo que arrepentirme de corazón y convertirme al Hijo de Dios. Si yo no me arrepiento de corazón y me convierto al Hijo de Dios, y no me convierto al Hijo de Dios, o digo que me convertí al Hijo de Dios y que me arrepentí de boca, y sigo haciendo esto mismo y viviendo en esta vida misma, pues el Señor lo dijo claramente, eso no depende, eso que tú estás haciendo no procede de mí, no viene de mí. Eso viene del mundo, del que yo te mando a ti apartar, y de que no ames al mundo ni a las cosas del mundo. Cuando se dice al mundo ni a las cosas del mundo, no vamos a interpretar esto mal. Porque cuando viene a menos que nos queremos menospreciar a la gente del mundo, hablando de los deseos que hay en el planeta Tierra, los deseos de la carne de este mundo, los deseos que nosotros teníamos antes, y hacíamos antes, y amábamos antes. Y el amor del Padre no podía estar en nosotros, porque nosotros amábamos estas cosas, porque mi corazón no puede estar en los pensamientos. Así dijo el profeta, gloria a Jesús para siempre, Elías, lleno del Espíritu Santo de Dios, y le dijo a Israel, decídete ahora de Israel. ¿Tú quieres estar adorando a Balaam y a Jehová? No. Tu corazón no puede estar en los pensamientos. Si Balaam es tu Dios, vete en pos de él. Adóralo. Pero si Jehová es el Dios tuyo, ven en pos de Jehová. Así es Dios, dice. Tú no puedes amar la vanidad de este mundo, porque tú mismo eres vanidad. La carne, dije. Si tú vas a amar la vanidad de este mundo y los deseos que te produce esta vanidad, y todo el plato que te pone de satisfacer esta vanidad, tu carne, pues eso no procede de mí, eso no viene de mí. El amor mío no puede estar en ti jamás. Dice en 17, y el mundo pasa y sus deseos, dice la palabra de Dios, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es verdad. El mundo pasa y sus deseos. Hermano, a veces nosotros, haciendo los deseos de la carne del mundo, fiestas, mujeres, juego, todo tipo, lo que sea, lo que mi carne quisiera. Pero dice la Biblia que todo eso pasa. Porque cuando eso pasa, hermano, bueno, me llegó la muerte. Ya pasó. Y así le llegó la muerte al otro y pasó. Pero aquel que se apartó de esas cosas, de todas esas vanidades, y de toda esa vanagloria, y de todos esos deseos de la carne, y prefirió el amor del Padre, que mora en él, aquellos que permanezcan bajo la voluntad de su palabra, dice la palabra de Dios que permanecen para siempre.
Porque Dios es que da vida eterna en abundancia a través de su Hijo Jesús, cuando nosotros permanecemos para siempre. Por eso dijo Jesucristo, y siempre digo esa palabra, que aunque el que cree en Él, o sea, no el que diga yo creo en Jesús. No. Dice que hasta los demonios creen y tiemblan. No, eso no es así, no. Cuando dice el que cree en Él, quiere decir el que se convierte y se arrepiente de corazón. Y permanece en Él. Su palabra dice Jesús. Eso es lo que Jesús quiere decir. Aunque esté muerto, vivirá. No pasará como pasa el mundo y sus deseos, las cosas que nosotros hacemos. Las fiestas pasan, hermano. El dinero pasa, hermano. Todos los deseos de esta carne pasan. Nosotros solo lo ven. No vemos los famosos, los grandes, que tienen gloria en la tierra. Y cuando se mueren, ya lo mencionan 2 días y ya no más. Ya están en el olvido. Están olvidados porque esa es la vanagloria del mundo. Esa es la vanidad del mundo, hermano. Ya todo lo que hizo debajo del sol, sus pensamientos, todo feneció, sus recuerdos, dice la palabra de Dios, fenecen. Porque todo es vanidad, dijo Salomón, debajo del sol, y es cierto. Lo único verdadero, si usted permanece en la palabra de Dios, dice el Señor, que le dará vida eterna, pero vida eterna en abundancia, a través de su Hijo Jesús del Cordero. Hasta aquí me ha llegado el Señor con el programa Jesús es mi esperanza. Si Dios lo permite, gloria a Jesús, ya hemos demostrado hoy que hay 2 tipos de sabiduría. Creo que hoy estamos claros con esto. Una de las sabidurías que hoy estamos claros es la sabiduría del hombre, la terrenal, la que el hombre la convierte en animales diabólicos por las obras malas, porque Dios nos da sabiduría a nosotros para que nosotros nos envolvamos en nuestra vida terrenal. Y la otra, la verdadera, la sabiduría celestial, la que nosotros tenemos que pedirle al Señor, no para vanagloriarnos, sino para que Dios nos dé sabiduría, ciencia, para edificar el bendito cuerpo de Cristo Jesús. Esperando que Dios nos dé conocimiento y entendimiento de su palabra. La próxima semana, si Dios lo permite, voy a tratar si puedo preparar algo. También quiero mostrar que Dios nos ha mostrado algo. La santidad. Hay 2 tipos de santidad que Dios nos muestra. Y quiero demostrarlo por las Escrituras. Claro, todo lo que Dios ponga será por las Escrituras. Si Dios me lo permite, lo podré dar la próxima semana que viene. También quiero, si Dios me lo permite, ese programa interesante, donde quiero demostrar por la palabra de Dios que Dios habla de 2 tipos de santidad distintos. Hay 2 tipos de santidad. Y tenemos que demostrarle cuál es. Hay una que es la celestial, que esa es la 100% santidad. Y hay una que aquí en la tierra que Dios me aparta. Pero eso lo vamos a enseñar, si Dios lo permite, la próxima semana. Si lo tengo listo, y si no, lo enseñaré cuando lo tenga listo en el nombre de Jesús. Hasta aquí me ha llegado el Señor con el programa Jesús